No, no. Está en Classroom, lo van a revisar. Ya está Sí, Lisa, grabando. pero no se puede ver, Lisa. Sí, eso también. Sí, ya sería le di la difícil. opción para que puedan visualizar. Está como privado, pero ya lo di para que lo puedan ver. Ahí van a volver a entrar, ¿ya? Ya, muchas Bien, gracias. bueno, veamos a ver qué es lo que nos dice. Quedamos en lo que es el objetivo de auditoría. Estábamos viendo cuáles son los objetivos, ¿verdad? Habíamos dicho que es expresar una opinión sobre los estados financieros si están preparados de acuerdo a un marco de referencia, ¿no? ¿Y qué dijimos que era el marco de referencia? Las normas, ¿sí o no? Las normas de contabilidad, ¿verdad? Si es que nuestro objetivo como auditores es verificar de que si la contabilidad se ha preparado de acuerdo a las normas de contabilidad, pues, ¿no? Otra cosa muy diferente es que yo, como auditor, haga mi auditoría en base a normas de auditoría. ¿Sí o no? Eso por un lado. Pero por otro lado, ¿qué es lo que hacemos los auditores? ¿Cuál es nuestro objetivo? Verificar de que si los estados financieros fueron preparados de acuerdo a las normas de contabilidad y también a las leyes del Estado. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque yo verifico, a ver, el impuesto, el IVA, el IT, el IUE, ¿en base a qué pagaron? En base a la ley 843, ¿verdad? El cálculo de la depreciación de los activos fijos, ¿en base a qué lo realizaron? En base al decreto supremo 24051, ¿sí o no? ¿No? Y verifico de que la empresa, al hacer su estado financiero, haya cumplido con las normas de contabilidad y los principios de contabilidad, ¿no? Y si es una institución gubernamental, con las normas de contabilidad gubernamental. Entonces, yo lo que hago como auditor es verificar eso. Si es que los estados financieros fueron preparados en base a la normativa. Por eso dice, de acuerdo con un marco de referencia a información financiera, ¿no? Ahora, pero ¿quiénes son los que nos dan estas normas a nosotros? ¿Quiénes son los que elaboran estas normas? ¿De dónde nacen estas normas? Eso es importante que lo sepan también, ¿no? Porque fíjense que no es como la Biblia, pues, ¿no? Alguien lo ha tenido que hacer, alguien las tiene que actualizar, alguien las tiene que preparar, ¿no? Han escuchado, por ejemplo, lo nuevo que se está emitiendo, lo que se está discutiendo, es el tema del impuesto a la, ¿qué es lo que se llama? A todo lo que es por internet. Sí o no, aquí lo tenía en el periódico. ¿Cuál es su nombrecito? Déjenme un segundo. Normativa tributaria de la economía digital. ¿Sí o no? Entonces, a todo lo que es digital, a los negocios por internet. Pero fíjense que esa normativa alguien la hace, alguien la redacta, alguien la propone, ¿sí o no? Eso es lo que respecta a los impuestos. Pero las normas de contabilidad, para eso ya entra en juego el papel de nosotros, los contadores. Como dice ahí en la diapositiva, dice, por ejemplo, en Bolivia, el Consejo Técnico, esas abreviaciones, ¿no? Son siglas que significan Colegio de Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. Eso quiere decir. ¿Ya? Entonces, pero ¿quiénes son los que participan de este Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad? Somos nosotros, los contadores, ¿ya? Lo que pasa es que cuando, así como han escuchado el colegio médico, ¿verdad? Lo mismo pasa con el colegio de nosotros, de los contadores o auditores, ¿no? Pertenecemos también a un colegio que se llama Colegio de Auditores, ¿no? Entonces, ese colegio de auditores se conforma en cada departamento, ¿ya? Y una vez conformado, ellos eligen a su
a sus miembros que van a estar en el consejo técnico. ¿Se dan cuenta? En cada departamento, por ejemplo, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, dentro de su colegio de auditores eligen quiénes van a representarlos en el Consejo Técnico Nacional. Entonces, ellos se reúnen con el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad y son ellos los que elaboran las normas, las que verifican, ¿ya? Las que proponen de que si las tienen que actualizar, se tiene que modificar algo, o si es que se tiene que cambiar algo, ¿ya? Es el consejo técnico. Se dan cuenta, no son los abogados ni otras personas, somos nosotros los contadores, ¿ya? Eso en Bolivia. Entonces ya saben que es el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad el que elabora estas normas de contabilidad, ¿ya? Y también tenemos a nivel internacional, dice la IFAC, es la Federación Internacional de Auditores y Contadores, ¿no? Lo mismo, como ya es a nivel internacional, como dice ahí, aglutina a los contadores públicos de todo el mundo, ¿no? Entonces, fíjense que estamos conformados también a nivel nacional y también tenemos nuestra representación de cada país a nivel internacional, ¿ya? Fíjense de que ellos se reúnen una vez al año en un determinado país. Y me acuerdo en el año 2006, creo que fue aquí en Bolivia, en Santa Cruz, que se reunieron y así van cambiando de país una vez al año, ¿no? ¿Y quiénes van allá? Contadores públicos de todo el mundo, principalmente los miembros del Consejo Técnico Nacional, ¿no? Que son los que envían a sus representantes, ¿no? Y obviamente que también pueden ir otros auditores o contadores que quieran participar de la conferencia internacional, pues, ¿no? Así que ya saben entonces, jóvenes, que ellos son los que elaboran nuestras normas de contabilidad a nivel nacional y nuestras normas de contabilidad a nivel internacional, así como también las normas de auditoría, ¿ya? Entonces tenemos personas a cargo para que realicen eso. ¿Está bien? Y esas normas después son consideradas en el órgano legislativo para que puedan ser aprobadas o promulgadas y después puedan ser ¿cómo se dice? Propagadas al público, ¿no? Bien, ¿qué más nos dice? A ver. Fíjense que nos habla de las NIAs, las NIF y las NIC, ¿no? Entonces, para que vayan ustedes viendo de que ya no solamente, fíjense de que existen solamente las normas nacionales de contabilidad, ¿no? Ya les mencioné también que existen las normas internacionales, ¿se dan cuenta? Entonces, es muy importante que ustedes sepan de que más allá de lo que ustedes ya manejan en lo que respecta a las normas, ¿verdad? También tienen que saber de que existen otras normas, como ven ahí, las normas internacionales, ¿verdad? De información financiera, las normas internacionales de contabilidad, ¿no? Que de alguna manera ustedes dirán, pero estas normas ya se pueden aplicar en nuestro país. Sí, se pueden aplicar. Es más, es de estricto cumplimiento, principalmente para las empresas que cotizan en la bolsa de valores. Aquí en Bolivia, por ejemplo, tenemos muchas empresas que cotizan en la bolsa de valores, ¿ya? Y uno de los requisitos para que estas empresas puedan continuar en la bolsa de valores es que su contabilidad se haga en base a normas internacionales de contabilidad, para que vayan viendo ustedes cuál es, ¿no? La amplitud que tenemos nosotros los auditores, ¿no? Entonces, no solamente si queremos trabajar en una empresa grande, en una firma transnacional, o en una empresa privada extranjera, no solamente tenemos que manejar nuestras normas de contabilidad, también tenemos que manejar las normas internacionales de contabilidad. Es más, cuando se les hace auditoría a estas empresas, todas estas empresas que cotizan en la bolsa de valores tienen que presentar sus estados financieros auditados en base a las normas internacionales de auditoría. ¿Se dan cuenta? Es un requisito.
Entonces, el auditor que le vaya a realizar la auditoría a estas empresas tiene que revisar la contabilidad considerando las normas internacionales de contabilidad y tiene que hacer su trabajo de auditoría considerando las normas internacionales de auditoría. Fíjense entonces que ya se va ampliando el conocimiento que tenemos que tener nosotros, los contadores o los auditores, ¿no? Dependiendo el trabajo o el lugar donde estemos trabajando, ¿no? Si es una empresa grande, una empresa transnacional, necesariamente exigen que los contadores y los auditores tengan su conocimiento en estas normas internacionales también, ¿ya? Es una exigencia que tienen. ¿Está bien? Bien. Aquí nos habla de la conducción de una auditoría. El auditor deberá conducir una auditoría de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y estas normas internacionales de auditoría contienen principios básicos y procedimientos junto con los lineamientos relacionados, ¿verdad? En forma de material explicativo. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo de que nosotros, los auditores, debemos conducir nuestra auditoría en base a las normas internacionales de auditoría. ¿Pero qué son estas normas internacionales de auditoría? Al igual que las normas nacionales de auditoría, son solamente lineamientos, son reglas, lo que les decía el otro día. No estamos solos, ni los contadores, ni los auditores, ¿ya? Nos basamos en una normativa. Tenemos nuestra Biblia, por decir ahí, que nos dice cómo tenemos que proceder. Entonces, podemos decir que tenemos las reglas de cómo vamos a trabajar, de cómo vamos a realizar nuestro trabajo, ¿ya? Eso es muy importante que lo sepan, ¿no? De que cuando ustedes salgan profesionales, no quiere decir de que, a ver, voy a utilizar mi criterio y voy a aplicar lo que me enseñó el profesor. No. Bueno, voy a hacer contabilidad. Bueno, estas son las normas de contabilidad que tengo que aplicar. Si voy a hacer auditoría, estas son las normas de auditoría. Entonces, uno tiene que ir profundizando un poco más en lo que es el conocimiento, ¿no? Para que puedan desempeñar de mejor manera su trabajo. ¿De qué más nos habla? Del alcance de la auditoría, ¿no? Fíjense que este es un término muy utilizado en auditoría y es muy importante que ustedes lo manejen y sepan, ¿ya? Como dice ahí, se refiere a los procedimientos de auditoría, ¿no? Así es que, más que todo, está enfocado a la información que vamos a examinar para que la entiendan mejor. Cuando ustedes escuchen hablar de alcance, ¿ya? Se refieren a, por ejemplo, ¿cómo les explico? Al periodo que vamos a examinar. Es un término muy importante para que quede claro. Se refiere a la información que vamos a examinar. Por ejemplo, por decir, el alcance de una auditoría puede ser de un periodo, ¿no? El periodo puede ser de un mes, de 2 meses, de 3 meses, de un semestre, de 1 año, de 2 años, de 5 años, del periodo que sea, de la cantidad de tiempo que sea. Entonces, y también la información que vamos a examinar. También el alcance se refiere a, por decir, qué vamos a analizar. Puede ser todos los estados financieros, puede ser una cuenta, puede ser un rubro, puede ser solo los ingresos, solo los egresos, puede ser solamente el activo fijo, una cuenta o varias cuentas, o un rubro de cuentas, o todos los estados financieros, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de alcance, estamos hablando de eso, ¿no? De lo que vamos a analizar. Por ejemplo, me contrataron para hacer la auditoría de los estados financieros de la gestión 2010 y 2011. Ese es mi alcance, entonces. A eso se refiere, ¿ya? O puede ser mi alcance por ejemplo, me contrataron para hacer la auditoría solamente de los ingresos de la gestión 2020. ¿Se dan cuenta? Ese es mi alcance, entonces, ¿ya? A eso se refiere.
Bien. ¿Qué es el escepticismo profesional? Como dice ahí, el auditor deberá planear y desempeñar su auditoría con una actitud de escepticismo profesional, reconociendo que pueden existir circunstancias que hagan que los estados financieros estén presentados erróneamente, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando hacemos auditoría, nosotros tenemos que pensar de esa manera, ¿ya? En el sentido de que tenemos que pensar de que lo que estamos revisando en algún sentido tengan alguna exposición errónea, ¿no? De que tenga errores, por decir. No podemos ir a revisar pensando de que todo está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente el hecho de pensar de que todo está bien realizado, entonces no voy a poder detectar nada, ¿no? Porque nuestra mente va a estar con ese enfoque. En cambio, si yo voy a revisar con otro tipo de mentalidad, entonces con seguridad que me voy a poder dar cuenta de otras circunstancias que de repente no están en los papeles, ¿no? Sino más bien me puedo dar cuenta de que han cometido errores, tal vez averiguando, consultando, mirando otros documentos, inclusive mirando la competencia, ese tipo de cosas, ¿no? Así es que fíjense de que esa tiene que ser la mentalidad del auditor. No es posible que nosotros como auditores vayamos, por ejemplo, a una empresa y digamos, a ver, ¿quién es el contador? El contador es Juan Pérez. Ah, no, yo lo conozco, Juan Pérez, trabaja bien, ¿no? Así es que ya yo le revisé antes a él y trabaja bienísimo. Así es que, bueno, ya es otra mentalidad esa, ¿no? Esa es la que no debemos tener nosotros, ¿ya? Tenemos que ir nosotros a realizar nuestro trabajo pensando de otra manera, ¿ya? Cosa de que al primer descuido, a la primera cosa mala que encontremos, ya nosotros investiguemos, porque ese es nuestro objetivo de nosotros, ¿no? Verificar de que ellos hayan realizado bien su trabajo, ¿no? Principalmente verificando si han cumplido la normativa. Y ya después de eso ya vendrá pues si han cometido algún tipo de fraude u otra cosa, ¿no? Pero siempre con esa mentalidad de que nosotros queremos averiguar, queremos ir a revisar, a ver qué es lo que han hecho, ¿no? En qué se han equivocado. Para eso tengo que conocerme bien las normativas, pues, ¿no? Obviamente. Pero esa es la actitud que tenemos que tener nosotros los auditores, ¿ya? Estar atentos a cualquier charla, a cualquier conversación relacionada al tema que estamos examinando, ¿no? Hasta verificar es importante, por ejemplo, a ver qué es lo que hace el cajero, qué es lo que hace el almacenero, qué es lo que hace el contador, cómo realizan sus procedimientos contables, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿ya? Esa es la única forma de que nosotros podamos realizar adecuadamente nuestro trabajo, ¿no? Pensando de que vamos a detectar algún error, no con el ánimo de perjudicar a la gente que trabaja ahí, sino para que nuestro trabajo sí valga la pena, ¿no? De que hemos detectado, de que ellos se han equivocado y lo tienen que subsanar. Ese es el objetivo de nosotros. Pero un segundito, ¿eh? Bien, entonces, como les iba diciendo, jóvenes, ese tiene que ser nuestro trabajo. A veces, y de ahí ya vienen las otras cosas, ¿no? De ahí ya vienen la detección de otras observaciones, pues, ¿no? Así es que es muy importante que se manejen en ese sentido. Como por ejemplo, lo que pasa es, por ejemplo, por ese motivo, es que, por ejemplo, en las empresas, cuando uno va a realizar su trabajo de auditoría, no lo quieren al auditor, ¿no?
si por ello fuera tenerlo a uno, no atenderlo o no darle toda la información o no darle toda la documentación. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le revisen sus papeles, pues, ¿no? Y peor aún si le van a decir, pucha, te equivocaste en esto, se equivocó en esto y en esto. Aquí apropió mal este asiento, aquí registró mal este ingreso, este gasto. Por último, su arqueo de caja está mal hecho y tengo un faltante. Imagínense, digamos, que vaya a un auditor y le diga todo eso. Es complicado, pero ese es el trabajo de nosotros, pues, ¿no? Para eso nos contratan, digamos. Para que nosotros leemos la fiabilidad y la garantía de que cómo están expuestos esos estados financieros. Por eso es que los contadores muchas veces, muchos de ustedes van a ejercer como contadores y otros como auditores, ¿no? Y por eso es que los contadores muchas veces no nos quieren a nosotros, a los auditores. ¿Por qué? Porque vamos con esa mentalidad cuestionante, de preguntar, averiguar, de saber, de detectar errores, de saber en qué se equivocó, no con el afán de que ese contador se vaya o de que lo voten, sino de que ellos mismos se den cuenta de cómo se está manejando su empresa, ¿no? La contabilidad de su empresa, pues, ¿no? Así es que ya saben, jóvenes, entonces, de que esa es la forma de que nosotros tenemos que trabajar, ya no con el ánimo de perjudicar a nadie, sino de que nosotros hagamos valer nuestro trabajo, ¿ya? Y de que cuando emitamos un informe nosotros estemos seguros de lo que hemos emitido, ¿no? Sería muy incómodo emitir un informe de auditoría sin haber revisado bien, ¿ya? Efectivamente, cuando realizamos la auditoría tenemos también lo que se llaman o se conocen como riesgos de auditoría. ¿Por qué? Porque no revisamos el 100% de la información, ¿no? Entonces, como dice ahí, así como las empresas utilizan estrategias para lograr sus objetivos, ¿verdad? También nosotros como auditores utilizamos procedimientos y técnicas de auditoría para lograr nuestro objetivo, ¿verdad? Pero sin embargo, podemos tener el riesgo nosotros de también equivocarnos, ¿ya? A esos riesgos se llama riesgo de auditoría. Pero ¿por qué se da esto? ¿Por qué? Porque no revisamos el 100% de la información, ¿no? Inclusive, a pesar de eso, muchas veces tenemos el problema de que la información está tan bien trabajada que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y en auditoría se reconocen estos riesgos, por si acaso, ¿ya? Así es que no es que el auditor realiza su trabajo y nunca se equivoca, también se puede equivocar, ¿ya? Veamos, pero ¿cuáles son estos tipos de auditoría? ¿Ya? Son 3 tipos de auditoría que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Así es. Por eso es que este término es muy importante. Cuando el auditor emite su informe de auditoría, él siempre utiliza un término que se llama seguridad razonable, ¿ya? ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que el auditor, como ha revisado la información contable, ¿verdad? Entonces, él no puede emitir una opinión del 100% con seguridad. Por eso utiliza este término de que los estados financieros han sido revisados, ¿verdad? Y presentan razonablemente, ¿verdad? La situación financiera de la empresa, por decir, ¿no? Entonces, fíjense que el término razonable quiere decir de que el auditor reconoce que tiene un pequeño riesgo de que se esté equivocando, de que su opinión o su informe de auditoría tenga algún tipo de error o sea inapropiada, como dice ahí. ¿Ya? Puede pasar. Y en
auditoría estos riesgos se reconocen, ¿ya? Así es que no es por decir de que, bueno, me equivoqué, pues no, así es que, ¿qué voy a hacer? No, hay ese pequeño detalle de que nos podemos equivocar, ¿ya? Y, bien. Y cuando hablamos de seguridad razonable, lo que le decía hace rato, ¿verdad? Es porque hay la posibilidad de que también nosotros nos equivoquemos, como dice ahí, ya sea debido a fraude o error, ¿no? De que no nos demos cuenta de que los estados financieros tengan algún error, ¿ya? Como dice, un auditor no puede obtener seguridad absoluta, ¿no? En una auditoría que afecten en la capacidad del auditor para detectar errores, ¿ya? ¿Por qué? Porque fíjense que la auditoría, cuando hacemos el examen de los estados financieros, no revisamos toda la contabilidad o todos los comprobantes. Revisamos una parte de ello, ¿ya? Lo que nosotros consideramos más importante. Porque imagínense revisar, por decir, tienen 3,000 comprobantes de ingresos, 2,000 comprobantes de gasto y tenemos 5,000 comprobantes de diario o de traspaso. ¿Mm? Y tenemos un mes para hacer la revisión de todo eso. Entonces, lo que tardaron en hacer un año, no lo vamos a revisar en un mes, en un 100%. Entonces, para eso nosotros los auditores aplicamos técnicas y procedimientos de auditoría que nos permitan emitir una opinión adecuada, ¿no? Respecto de todo lo importante, ¿ya? Así es. Por eso es que decimos en el mismo informe de auditoría que nosotros emitimos, de que se han revisado los estados financieros y los mismos se encuentran o no se encuentran razonablemente expuestos. Fíjense, de manera permanente utilizamos el término razonable, ¿no? Como dice ahí, no podemos tener seguridad absoluta de que eso está bien. ¿Por qué? Porque a veces pasa también de que la información que estamos revisando también es adulterada y corremos ese riesgo de que no nos demos cuenta, ¿ya? Por eso dice el último párrafo, una auditoría no es garantía de que los estados financieros estén libres de errores, ¿ya? Así es que, ¿por qué? Porque no se puede estar seguro de que esté en un 100% la contabilidad expuesta adecuadamente, ¿ya? Así es que ya saben entonces, cuando escuchan ese término, seguridad razonable, nos estamos refiriendo a que existe la posibilidad de que también nosotros tengamos un pequeño error de no darnos cuenta de alguna parte de que los estados financieros tengan errores. Por eso dice representación errónea, ¿ya? O estén presentados erróneamente. Y cuando hablamos de importancia relativa, ¿no? Estamos hablando de los valores más significativos. Lo que pasa es que cuando realizamos el trabajo de auditoría, nosotros mayormente nos vamos utilizando algunas técnicas de auditoría. Por ejemplo, se escogen, por decir, los montos más grandes, ¿no? ¿Para qué voy a revisar un comprobante, por decir, de la compra de un frasco de Nescafé que cuesta, por decir un ejemplo, o de un cuaderno que cuesta 20 bolivianos, ¿no? A un comprobante de egreso por la compra de un vehículo, ¿no? O por la compra de algo que tenga un monto elevado. Entonces pónganse a analizar ahí, ¿qué es lo que voy a hacer como auditor? Irme a los montos grandes principalmente. Y según otra técnica de auditoría, los montos pequeños los puedo revisar aleatoriamente. Fíjense entonces, cuando hablamos entonces de importancia relativa, estamos hablando de que a nosotros los auditores nos preocupan los errores que tienen
importancia elevada, ¿no? O más importancia, ¿no? Es decir, los montos altos, ¿ya? A eso nos estamos refiriendo, ¿no? Efectivamente, pero ¿cómo vamos a saber cuáles son los montos más importantes que tenemos que revisar nosotros los auditores? Porque tampoco podemos tener o decir a nuestro criterio, bueno, a ver, para mí son los montos más importantes, por decir estos de acá, arriba de 50,000, porque eso tienen que bancarizar o porque son montos altos. Entonces yo pienso, no. Hay un análisis estadístico que se realiza para ver cuál es el error máximo que puede tolerar los estados financieros de una determinada empresa. ¿Ya? Se hace un análisis de cuenta donde nosotros podemos establecer ese monto. ¿Ya? Perdón un segundito, me llama un teléfono fijo. Ya. Entonces, fíjense de que se hace un análisis de los estados financieros de una determinada empresa, donde se tiene que establecer cuál es el monto de importancia relativa que nosotros como auditores podemos considerar, que a partir de ahí los estados financieros pueden ser distorsionados de manera sustancial o no, ¿no? Así es que más adelante, si da tiempo, vamos a ver cómo se hace ese análisis para que ustedes puedan tener la idea de cómo es que el auditor selecciona, hace la selección de los comprobantes, ¿ya? Pero fíjense que hay una técnica de auditoría que se utiliza para poder establecer ese monto. El error máximo tolerable se llama, ¿no? Que se puede considerar dentro de los estados financieros para ver que a partir de ahí, bueno, si es que yo tengo errores que detecte a partir de cierto monto, los tengo que revisar. ¿Por qué? Porque me van a afectar sustancialmente mi estado financiero, ¿no? En cambio, si digo, bueno, a partir de este monto no voy a revisar porque no me va a afectar de manera sustancial mi estado financiero, entonces ya tendré que aplicar otra técnica para esos montos pequeños. Como dicen otros, de centavito en centavito también suma, ¿verdad? Es verdad, pero tengo que establecer por eso mi error máximo tolerable que puedo aceptar para mi auditoría primero, ¿no? Bien. Estos son los tipos de riesgo que lo vamos a ver más adelante. Responsabilidad de los estados financieros. Bien, como dice, si bien el auditor es responsable de expresar su opinión sobre los estados financieros, ¿verdad? ¿Quién es el responsable de la preparación de los estados financieros? ¿Será que es el auditor también? Les pregunto a ver a ustedes. No escuché muy bien. Pero, como dice ahí, el responsable de la preparación y de la presentación de los estados financieros es la administración de la empresa, es el contador con su administrador o el gerente de la empresa o el representante legal. No somos los auditores. ¿Por qué? Porque los estados financieros no los preparamos nosotros. Nosotros los revisamos. Nosotros revisamos esos estados financieros y emitimos nuestro informe. Pero el que prepara y presenta sus estados financieros a la administración tributaria, ¿verdad? O donde lo tenga que presentar, es la empresa, es el contador con su representante legal de la empresa o su gerente o su administrador. En pocas palabras, ¿quiénes son los que firman los estados financieros?
ellos son los responsables. Normalmente es el contador con el gerente de la empresa. Ellos son los que firman, ellos son los responsables. ¿Quién lo preparó? Ellos lo prepararon. ¿Quién presentó? Ellos lo presentaron. Nosotros como auditores solo somos responsables del informe que emitimos. ¿Ya? Ahora, si yo me equivoqué en mi informe o emití un informe por decir, si ustedes quieren cualquier tipo de informe, no, yo soy el responsable de emitir ese informe. ¿Por qué? Porque yo hice la revisión, yo hice la examinación de los estados financieros, ¿verdad? Entonces, yo soy el responsable de emitir el informe porque yo realicé la auditoría, pero nada más. ¿Se dan cuenta? Los responsables de la elaboración de esos estados financieros hablen con el contador. ¿Ya? Así es como funciona. Perdón, un segundito. Bien, entonces ya saben, jóvenes, que nosotros como auditores somos responsables del informe, de la auditoría que realizamos, pero los responsables de la preparación y de la presentación de los estados financieros son los ejecutivos y el contador de la empresa. ¿Ya? Bien. Después tenemos los tipos de auditoría, ¿verdad? Fíjense que son varios los tipos de auditoría. No solamente es la auditoría financiera, existen muchos más tipos de auditoría, una para cada cosa, ¿no? Y obviamente que también tenemos las más importantes, ¿no? Que es la auditoría tributaria, la auditoría operativa, la auditoría especial, son las que más se realizan. Y ahora la auditoría forense, ¿no? Ustedes más adelante en las otras materias van a profundizar en las principales de estos tipos de auditoría, pero es importante que conozcan también conceptualmente cuáles son las auditorías que más se llevan a cabo aquí normalmente en las empresas.